Buenas noches, mi nombre es Fabricio Vega y hoy les voy a hablar sobre las raíces de Mesoamérica, territorio, tradición y trascendencia. Espero que se encuentren muy bien y este trabajo habla un poco sobre una de las grandes áreas culturales del mundo antiguo que es Mesoamérica y el área intermedia. El objetivo de esta presentación es explicar la ubicación geográfica de Mesoamérica, conocer las culturas que vivieron ahí y hablar sobre sus principales aportes y legados que todavía se mantienen vivos hasta nuestros días. Para empezar, Mesoamérica fue una de las grandes áreas culturales del mundo antiguo, donde se establecieron varias regiones indígenas y que las culturas que allí estaban desarrollaron sus principales aportes y el legado que aún permanece en nuestros días, que más adelante les voy a explicar de qué trata. Para empezar con este tema sobre Mesoamérica, voy a hablar sobre los Olmecas, considerados como la primera gran civilización de Mesoamérica. Se desarrollaron principalmente en la costa del Golfo de México, desde donde hoy en día están ubicados los estados de Veracruz y Tabasco. Su civilización fue desarrollada principalmente en los años 1200 a.C. y el 400 a.C. Su cultura fue muy religiosa, artística y organizada, dejando así grandes aportes como la escritura y el calendario. Todo esto influyó en otras civilizaciones, como los mayas. En resumen, los olmecas marcaron el inicio de la historia mesoamericana y su legado cultural sigue siendo de suma importancia hasta hoy en día. A continuación, los toltecas, una civilización que tuvo mucha importancia en el altiplano central de México. Se establecieron en el altiplano central, valga la redundancia, una región con mesetas altas, valles fértiles y rodeada de sierras. Esta zona fue clave para muchas civilizaciones mesoamericanas. Los toltecas surgieron entre los años 900 y 1150 después de Cristo, después de la caída de ciudades importantes del periodo clásico como Teotihuacán y algunas ciudades mayas. Durante ese tiempo, desarrollaron su propia forma de organización social, religión y arte. Tenían una cultura militarista y religiosa, con influencia en otras civilizaciones posteriores. Uno de sus aportes más conocidos son las columnas en formas de serpiente y otras esculturas impresionantes como los famosos Atlantes de Tula. En resumen, los toltecas fueron una cultura muy influyente que ayudó a dar forma al periodo posclásico en Mesoamérica y dejaron un legado artístico y arquitectónico que aún admiramos hoy. Los mayas. Es bien sabido que los mayas fue una de las más importantes y avanzadas civilizaciones de Mesoamérica. Se desarrollaron en una región muy amplia que incluía varios países como México, Guatemala, Belice, Honduras y parte de El Salvador. Esta civilización perduró por muchos años y tuvo una larga historia que se divide en tres grandes periodos, como el preclásico, que fue del 2000 a.C. hasta el 250 después de Cristo, el clásico del 250 hasta el 900 después de Cristo, y por último el posclásico que fue del 900 al 1546 después de Cristo. Durante estos periodos los mayas lograron grandes avances en muchos campos. Destacaron por su conocimiento en astronomía al punto de prescindir eclipses, medir con precisión el paso del tiempo. En matemáticas inventaron el número cero, algo que muy pocas culturas en el mundo lograron. También desarrollaron una escritura jeroglífica muy compleja que usaban para registrar su historia, religión y ciencia. Además, en arquitectura desarrollaron y perfeccionaron técnicas para construir ciudades y templos, y también uno de sus mayores grandes logros fue la creación del calendario preciso como el Solkin, que era de uso religioso y ceremonial, y el Haab, de uso solar y civil. En resumen, los mayas dejaron un legado intelectual, científico y cultural que aún sigue siendo estudiado y valorado en todo el mundo por su grandeza y por lo avanzado que estaban para su época.
Ok, ahora entrando en el ámbito de la área intermedia. Esta área fue muy importante en la América precolombina, ya que se ubicaba entre Mesoamérica y la región andina, funcionando como una zona de transición tanto geográfica como cultural. Fue un espacio donde se desarrollaron pueblos y civilizaciones propias con culturas que compartían rasgos del norte y del sur, pero también aportaron desarrollos originales. Esta área fue una zona clave para el intermedio cultural con civilizaciones que dejaron un legado importante en varios países de América Central y del norte de Sudamérica. Dentro del área intermedia, uno de los pueblos más representativos fue el de los nicaraos, que dejaron una huella importante en la historia de Nicaragua. Los nicaraos eran de origen nahual y migraron del centro de México. Llegaron al suroeste de Nicaragua alrededor del siglo X o del siglo XI después de Cristo y vivieron allí hasta la llegada de los españoles entre los siglos XI y XV. Se establecieron principalmente en la zona del lago de Nicaragua y otras áreas fértiles del suroeste del país que les servían para la agricultura y otras actividades. Uno de sus mayores aportes fue la introducción de elementos culturales mesoamericanos como su idioma nahual, sus creencias religiosas y su cosmovisión, lo cual enriqueció la cultura local de forma significativa. Los nicaragüenses fueron un pueblo indígena que fusionó tradiciones del norte con las del sur, dejando un legado importante en la historia precolombina en Nicaragua. Los indios taínos fueron un pueblo indígena que habitó la región del Caribe antes de la llegada de los europeos. Su territorio abarcaba las islas españolas en ese entonces, que actualmente son la República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Cuba, Jamaica y parte de las Bahamas. Se desarrollaron entre los años 600 y 1500 después de Cristo, convirtiéndose en una cultura predominante del Caribe hasta la conquista española a finales del siglo XV. Los taínos fueron un pueblo que vivió en el Caribe, especialmente en las islas de Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Su cultura se basaba en en la agricultura, ya que sembraban distintos alimentos como la yuca y el maíz. También con la pesca abastecían sus aldeas llamadas yucayeques, dirigidos por un cacique, y este grupo indígena tenía una religión con varios dioses llamados semíes y hacían rituales para pedir protección y buena cosecha. Los aportes y legados de los indios taínos incluyen los cultivos como la yuca, el maíz y la piña. También, por otro lado, el tabaco, que después se difundió por todo el mundo. También dejaron palabras en el idioma español como hamaca, barbacoa, huracán y demás. Su forma de vida, su arte y algunas de sus costumbres todavía se reconocen en el Caribe actual y bueno, actualmente estos países son muy conocidos por sus distintas culturas y tradiciones y son unos países muy visitados actualmente por los extranjeros y turistas. Los indios chorotegas. Los indios chorotegas fue una civilización que se estableció en Costa Rica formando parte de las grandes civilizaciones que vivieron en Costa Rica. También se ubicaron en Nicaragua, especialmente en zonas como Chontales, Masaya, Rivas y Carazo. En cuanto al tiempo, se establecieron en esta región alrededor del siglo XVIII después de Cristo y permanecieron allí hasta la conquista española en el siglo XVI. Por lo tanto, su presencia abarcó varios siglos antes del contacto europeo. Se consideraba que formaban parte del área intermedia, una religión cultural entre Mesoamérica y civilizaciones de América del Sur. La cultura de los chorotecas fue avanzada y bien organizada. Vivían en el Pacífico de Nicaragua y en el noreste de Costa Rica. Se dedicaban principalmente a la agricultura, cultivando alimentos como el maíz, frijoles, yuca, chile y cacao. También eran expertos en la cerámica decorada y en el trabajo con piedra y algodón.
Su sociedad estaba organizada en clases y era dirigida por un cacique, como la mayor parte de las civilizaciones indígenas. Los chorotegas aportaron importantes conocimientos agrícolas como el cultivo del maíz, frijol y cacao y técnicas adaptadas al terreno. También su cerámica influyó en la artesanía de la región y además dejaron un legado en la organización social, las creencias religiosas y las tradiciones culturales que aún se reflejan en algunas costumbres del Pacífico de Nicaragua y en Guanacaste, Costa Rica. Bueno, llegamos al tema de la conclusión. ¿Qué aprendizaje se lleva como estudiante sobre el tema de estudio? Bueno, con este tema aprendí muchísimas cosas sobre los indígenas, como sus aportes, sus legados, sus culturas y tradiciones. También cómo vivían, en qué lugar vivían y en el tiempo que lo hicieron. También profundizamos sobre cada cultura. La que más me sorprendió fue los mayas, que de cierta forma lograron muchas cosas increíbles que siguen siendo trascendentales hasta el día de hoy y que lo hicieron con muy pocos recursos que habían en la época, que crearon un calendario y crearon bueno, no lo crearon, pero lo mejoraron un sistema numérico y implementaron el número cero. Ese tipo de hallazgos y menciones siguen siendo trascendentales hasta el día de hoy. También estudiamos sobre los chorotegas, que bien es cierto que es una cultura costarricense y me parece bien que tomarlo en cuenta porque siento que se ha ido perdiendo el estudio sobre los indígenas costarricenses. Me parece una buena forma de retomarlo y me parece que con estos trabajos se aprende mucho sobre diferentes culturas y también se extienden los conocimientos que ya tenemos sobre las culturas costarricenses. Por eso me parece muy, muy bueno y muy de mucho valor. Después, ¿cómo aplicará lo aprendido en su futuro profesional? Bueno, en mi futuro profesional, también como estudiante, o ya sea profesor o cualquier carrera, cualquier trabajo en el que vaya a tener, nos puede servir para diferentes cosas, tanto como para dar un hablar sobre esos temas o ya sea tener solamente el conocimiento. Siempre los indígenas es un conocimiento que hay que tener y más si es del país correspondiente de cada uno. Me parece que en algún futuro profesional lo vamos a necesitar y que ojalá que se siga impartiendo este tipo de trabajos sobre los indígenas costarricenses más que todo, porque me parece que de cierta forma se ha ido perdiendo y me parece que debemos irlo retomando para no dejarlo perder ni que quede en el olvido. Muchísimas gracias, eh, muchas gracias por ver el video, espero que se encuentre muy bien y muchas gracias, hasta luego.